El relato de un pequeño. Estaba un día un pequeño gusanito, al igual que todos los días, que él estaba dormido en una pequeña hoja que estaba caída en el suelo de una mata de guayaba, de un cultivo, porque era perezoso y le costaba mucho subir más arriba de esta mata, así que se conformaba solo con que duerma y coma. No tenía ambición alguna. Ya era tarde y ya era la hora de irse a descansar. El pequeño gusanito se quedó dormido en aquella hoja de la mata de guayaba, y al quedarse dormido soñó que él, con su diminuto tamaño, cruzaba el río Amazonas de su país, Colombia, ya que él vivía del otro lado de este gran río, y él sabía que este río era muy importante, ya que este forma un pulmón del mundo que recorre América del Sur. Y soñó que lo atravesaba en una pequeña hojita, remando con un palito, con una sonrisa en su rostro, hasta llegar a la otra orilla de este gran río, y miró muchas cosas. Conoció aves que tenían muchos colores y su canto tenía una hermosa melodía, y de verlos aleteó en sus alas, aunque las aves eran malvadas y crueles. Con los habitantes del otro río, él las admiraba y quería tener alas y aprender a volar, y muchos otros animales. Y su sueño, cuando llegó a la orilla del río, miró una vieja tortuga, que cuando el gusanito pensó acercársele, ella de repente desapareció. Pero el gusanito no le puso cuidado, ni pensó ir a buscarla, sino que continuó su travesía y miró los grandes árboles, los mismos que se miraban desde su casa, y lo trepó, enredándose en su tronco. Era el más alto de aquellos árboles, y ya cuando iba a llegar, el pequeño gusanito fue despertado por un colega que dormía en la misma planta, gritándole: «Despierta, hermano, y apresúrate, que ya es domingo y debemos irnos». Y el pequeño soñador respondió: «¿Y eso qué?». Y su colega le dijo: «Las aves devoradoras nos pueden encontrar y comernos». Así que él despertó y se apresuró a buscar un sitio donde las aves no los encontraran y se los comieran. Buscaron un sitio seguro y ahí se quedaron hasta que las aves se fueron sin hacer ningún ruido. Luego, ya que cayó la tarde y las malvadas aves se habían ido, los dos salieron, pero el gusanito aún estaba hipnotizado por el sueño que a la madrugada había tenido. Regresó a su casa. Cuando iban por el camino, el colega le preguntó a su colega: «¿Y tú qué estabas soñando cuando te fui a llamar?». El gusanito le contestó su sueño todo y le dijo que cuando iba a llegar a la copa de ese gran árbol no pudo porque tú me despertaste. Luego el colega le dijo: «Amigo, tú sí que eres iluso. ¿Cómo crees que nosotros, unos insignificantes gusanos, vamos a poder atravesar ese río? Y peor aún, trepar ese gran árbol?». Y no pudo contener la risa de tanto. El gusano se torció y le dijo al colega: «Ayúdame». Y el colega no lo ayudó y le dijo con voz triste: «Yo antes pensaba igual y ahí lo dejo», porque se burló de él y se fue a dormir. Y se finalizó el día, y al otro día el pequeño gusanito
Le contó todo su sueño a los que decían ser sus amigos, y todos se burlaron de él. Pero el pequeño gusanito les pregunta, ¿y qué pasaría luego? ¿Cómo se verá desde allá arriba? Y todos le decían que era un tonto y estúpido insignificante gusano, cuando el rumor del sueño del pequeño gusanito había llegado hasta las malvadas aves devoradoras. Llegaron donde el pequeño gusanito sin ser domingo, ni fueron para comérselo, sino que fueron a burlarse. Cuando estas aves se dirigieron al pequeño gusanito, pero él no se asustó. Las aves le preguntaron, ¿qué era que había soñado, gusano insolente? Y él les respondió, ¿cómo se verá desde allá arriba? Y las aves le respondieron, pues verás, te quedarás con las ganas, insolente gusano. Y ya cuando el pequeño gusanito se estaba desanimando, se encontró una vieja y sabia tortuga, y era la misma tortuga que había visto en su sueño. Y el pequeño gusanito se sorprendió y le contó el sueño que había tenido, y la misma pregunta le hizo a esta tortuga, ¿y qué pasaría después? ¿Cómo se verá desde allá arriba? Y la sabia tortuga le dijo, no preguntes a las aves cómo se ve desde allá arriba, porque solo tú tienes la respuesta. Le dijo, averígualo, y la vieja tortuga se marchó. El gusanito quedó inquieto con lo que había dicho la vieja tortuga y decidió emprender su viaje en busca de su sueño, y decidió viajar en unas hojas que vio muy resistentes como en su sueño, y armó una pequeña barca y cortó un pequeño palito de una planta, y a los que encontraba el gusano les decía que por favor le deseen suerte, que si llegaba podaría la copa del más alto de los árboles. Y ellos murmuraban diciendo, pobre Ilus morirá, y emprendió su viaje. El día segundo, el pequeño gusanito fue arrastrado por la corriente, pero lo detuvo una piedra, y ésta no permitió que la corriente lo arrastrara aún más lejos, y aún pasó unas horas hasta que la marea bajó y continuó su viaje. Y fue el día tercero, la esperanza escaseaba, se le había que era imposible, pero se dio a sí mismo, ya estoy aquí, lo único que me queda pues es continuar, y continuó su camino, reme que reme, y ya fue el cuarto día. El gusanito pensaba en muchas cosas, en sus amigos y en su familia, en todo lo quiso decirles, solo rogaba por su vida. Y ya fue el quinto día, ya faltaba poco. El gusanito emocionado remaba, cuando un gran pez salió a la superficie y pegó un gran brinco y casi se lo come. Pero el gusanito, cuando iba a abrir su gran boca, el gusanito le tiró el palo con el que iba remando, y el agua con su corriente lo elevó hasta la orilla del río. Ya dijo gritando, llegué por fin, y se emocionó tanto que se desmayó por toda esta emoción, cuando después de unos minutos el gusano despertó. Pero el gusanito, cuando se desmayó de nuevo en su sueño, volvió a ver a la tortuga, y ella esta vez se despidió. Después de todo esto, el gusanito con todo el entusiasmo buscó el más alto de los árboles, que medía más de 7 metros, y lo trepó
en este hecho 4 días. Cuando iba a llegar a la copa de este, una ave lo agarró con su pico, pero este se le zambulló de su pico y cayó de nuevo al principio. De este árbol estaba agotado, pero continuó con todas las ganas y esta vez por fin llegó a la copa de este árbol. Y llegó hasta la última hoja de este árbol y miró el hermoso paisaje y sonrió y gritó: lo imposible fue posible. Y podó toda la copa de este árbol y las hojas se amarillaron. Él las podó para que las aves que pasaran por ahí supieran que un insignificante y luego de esto, de admirar el hermoso paisaje y de completar su sueño, decidió bajar y regresó a su casa de nuevo sin ningún inconveniente. Y llegó a su casa y todos lo estaban esperando, pero no dijeron ni una sola palabra, solo agachaban la cara de la vergüenza. Y el gusanito dijo: los perdono, esto es para que aprendan que lo imposible a veces sí es posible. Y todas las aves se enteraron de que el gusanito había hecho lo imposible posible, y de la vergüenza nunca volvieron a buscar comida a ese lugar. Y los habitantes del otro lado del río cuentan el relato de un pequeño gusanito